¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, a The Podcast, si me estás escuchando en Spotify. Hablo un poquito bajito porque son las 6:30 de la mañana. Hoy tengo un evento, este fin de tengo un evento bastante potente, con gente muy importante. Y lo grabo ahora porque voy a estar todo el día ocupado, así que esto se subirá a las 7:30, como siempre. 7:30, no estoy seguro. Pero básicamente hoy quería hablar sobre el dolor y el sufrimiento. Pero antes de nada, primero recuerda que, como siempre, he hecho una reflexión ahora mismo, hace un rato, hace un par de horas, una hora y algo. Y eso quiero que recuerdes que tu cambio o el cambio que tú quieras hacer siempre al principio va a ser muy difícil, va a ser muy duro. A la mitad va a ser un poco como desordenado, pero sobre todo al final va a ser precioso, ¿vale? Eso principalmente. Segundo, soy Manuel Merino, soy entrenador personal, soy fisioterapeuta. He pasado una larga depresión en la que no era capaz de gestionar prácticamente nada de mi vida. Y como no era capaz de gestionar prácticamente nada de mi vida, pues algo en mí me hizo cambiar. Y estoy con este proceso en el que pues estoy súper agradecido por todo lo que me ha pasado en mi vida. Y quiero agradecer que ya somos 400 suscriptores. Esto para mí es una locura desde que empecé. Me empecé, no sé cuándo, creo que con 8 suscriptores o así en marzo. Y estamos en diciembre ya y somos 400, así que muchísimas gracias. Así que vamos con ello. Ese cambio, ten en cuenta que comienza en ti mismo, en ti misma. Ese cambio es interno. Simplemente es una llamada desde lo más profundo de tu ser. Es algo que te dice que tienes que empezar a cambiar simplemente por mejorar tu vida, por mejorarte a ti mismo. Puede ser físico, puede ser mental, puede ser espiritual, pero ese cambio va a hacerte, entre comillas, despertar. Por cierto, me he hecho un enrapado bastante guapo, pero bueno, sobre todo si lo estás viendo en YouTube, ¿vale? Recuerda que el dolor es inevitable. Esta frase seguramente la has escuchado alguna vez. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. El dolor es una parte natural de la vida, ¿no? Tú recuerda que hay muchos momentos difíciles en los que el dolor te puede superar, ya sea por una enfermedad, ya sea por una lesión, ya sea por una pérdida de alguien, un familiar, una mascota o lo que tú quieras, o simplemente por frustración. Pero no necesariamente debemos huir de él. ¿Por qué? Porque evidentemente es algo natural. En cambio, el sufrimiento no es una consecuencia del dolor. Es verdad que no podemos controlar lo que nos sucede en la vida, ¿no? Pero sí que puedes elegir cómo cambiar o cómo actuar frente a eso. Puedes responder de otra manera diferente. El sufrimiento viene de esa resiliencia, de esa resistencia o del juicio que hacemos sobre el dolor. ¿Vale? Lo que pasa con el sufrimiento es que el sufrimiento aumenta cuando te aferras a esos sentimientos, a esas emociones, a esos pensamientos e incluso a esos juicios negativos que te haces sobre ti mismo. Pero aceptarlo puede ayudarte a reducir todo eso. El sufrimiento sirve como una oportunidad para aprender y para crecer, tanto personalmente como físicamente, prácticamente todo. Si vas al gimnasio, recuerda que para que el músculo crezca tienes que sufrir un poco.
o mucho, como tú quieras. O sea, tienes que sentir ese dolor, tienes que sentir ese sufrimiento, tienes que empujar un poquito más, tienes que llegar al fallo. ¿Por qué? Porque si el músculo no lo fuerzas un poco, no va a crecer. Pues básicamente es lo mismo con el ser humano. Si tú no sufres un poquito, nunca vas a crecer. Y si estás aquí es por eso, ¿no? Entonces, abrazar el sufrimiento como parte de nosotros es descubrir una nueva perspectiva. Por eso te quería poner el ejemplo del músculo, ¿vale? Por eso vamos al gimnasio, forzamos un poquito a la máquina para que el músculo crezca y evidentemente para reducir grasa, sí. Pero recuerda que cada dificultad es un aprendizaje oculto, es una oportunidad para fortalecer esa resiliencia, ¿vale? Lo he dicho para mí, aquí he dicho para fortalecer mi resiliencia. Es verdad que he tenido muchísimas cosas en mi vida, con lo joven que soy, solo tengo 32 años, y he pasado muchísimas dificultades que me han hecho crecer. Simplemente ahora creo que gracias a eso soy mejor en muchos ámbitos, pero me queda mucho todavía por aprender, evidentemente. Tienes que pensar que tienes que ser un eterno alumno para poder aprender de todas esas dificultades. Y cuantas más dificultades pases, más vas a crecer. O sea, no te obsesiones con lo negativo. ¿Vale? Entonces, aprende a descubrir que cuando te enfrentas a algo que te da miedo o te duele, aprendes algo. Y eso que aprendes, ¿qué es? Sabiduría. ¿Vale? El crecimiento no ocurre sin esa dificultad, ¿vale? Por eso yo cada día abrazo el sufrimiento, porque el sufrimiento es eso que te hace avanzar. Y solo avanzarás cuando lo aceptes de verdad. Esa ha sido mi reflexión. Y entonces, por eso yo cada día me esfuerzo un poquito en el gimnasio a nivel físico, porque a nivel físico, si tú sufres, vas a experimentar lo que es el sufrimiento en el plano físico, ¿vale? Por eso voy al gimnasio todos los días. Hoy, por ejemplo, no voy a ir, pero básicamente es ese sufrimiento que te hace avanzar. De hecho, cuando tú terminas del gimnasio y dices, ¡buah! ¡Qué dolor de piernas! Por ejemplo, un día de pierna. ¡Uf, qué dolor de piernas! Pero te sientes tan bien. Entonces, básicamente es sacar eso positivo del sufrimiento, ¿sabes? Independientemente de lo que sea. Yo he pasado muchas cosas en mi vida que evidentemente no voy a contar aquí porque es muy largo de contar. Pero ya he contado muchas cosas por aquí, así que nada, simplemente eso, ¿vale? Así que te agradezco de corazón que llegues hasta aquí. Hoy no va a ser muy largo. Lo dicho, agradecido de esos 400 suscriptores. Muchísimas gracias por confiar en mí, por escucharme, sobre todo si has llegado hasta aquí, hasta el final. Y lo dicho, ya sabes, suscríbete, déjame un comentario con tu feedback, un like y una suscripción. Y nos vemos mañana en un siguiente vídeo. Un besito y para Spotify lo dicho, como siempre, agradecido y mándaselo a alguien que creas que le pueda servir, ¿vale? Así que nada, chao.